Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha bien. Perfecto, Mario. Gracias. Perfecto. Hola, profe. Sí, se escucha. ¿Cómo va? Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad 7 que empezamos la semana pasada. Y un poco hoy mi idea es completar algunos conceptos que me parecen importantes que quedaron de la otra clase. En este sentido, voy a comenzar con lo que se llama en la Segunda Guerra Mundial, te da el efecto este que denominábamos en la clase pasada, que el mesianismo de guerra. El mesianismo de guerra como método de crecimiento económico, es decir, la guerra como un potencial de crecimiento de una potencia, en este caso Estados Unidos. Para que tengamos una magnitud de esto que estoy hablando, imagínense ustedes que el PBI durante la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos creció 14 veces. 14 veces que se multiplicó por 14. Entonces esto le dio a la economía de Estados Unidos, digamos, una potencialidad en la posguerra sin paragones para convertirse definitivamente en una potencia del siglo XX del mundo occidental. Y en este sentido, la guerra actúa como motor de crecimiento, no solo en el sentido de la producción en sí misma de lo que es el aparato bélico, la maquinaria de guerra, diría Wallenstein, sino que la guerra incentiva el desarrollo tecnológico. Y es así que en la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense, para sus comunicaciones internas, va a desarrollar lo que después se va a conocer como Internet. Es decir, Internet nace como, y bien va a tener su desarrollo varias décadas después, pero ya en la Segunda Guerra Mundial, su uso, no se llamaba Internet, obvio, pero su uso a través de la computación para las comunicaciones internas ya operaba como un sistema importante. Y en este sentido, la comunicación es lo que, la comunicación no, la computación, el desarrollo de la computación es lo que permitió desarrollar lo que se conoció como la investigación operativa. La investigación operativa como disciplina de la matemática es la que le permitió desarrollar, por ejemplo, el sistema PER o de camino crítico en español. ¿En qué consiste el sistema del PER o camino crítico? Es decir, mediante el análisis de fórmulas multivariables, yo puedo hacer combinaciones, lograr la combinación óptima para lograr, el desarrollo o el camino, o mejor dicho, no el desarrollo, para lograr el camino más eficiente para llegar a un punto dado. ¿Para qué era importante esto? Esto era de vital importancia para la logística del ejército que desembarcaba estadounidense en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. Hemos dicho que Estados Unidos se sumó a la Segunda Guerra Mundial tardíamente, después del ataque japonés a su base del Pacífico,
donde se encontraba la flota del Pacífico, y con un bombardeo sensacional de parte de los japoneses. Por lo tanto, lo que necesitaba Estados Unidos, al incluirse en una guerra que estaba al otro lado del Atlántico, era lograr la mayor velocidad y al menor costo posible del abastecimiento, es decir, tener una logística eficiente. Esta lógica eficiente, ¿cómo la logra Estados Unidos? Y bueno, mediante el uso de la computación, de esta pre-internet, y el uso de la matemática a través de la investigación operativa y en el diseño de lo que se va a conocer como camino crítico. Por otro lado, otra cosa muy importante es el desarrollo de la física que se va a lograr en este periodo. Este periodo, la física va a ser una carrera constante para el dominio, nuclear. Digamos, tanto Alemania como Rusia y como Estados Unidos habían comenzado a finales de la década del 30 el desarrollo atómico. ¿Con qué objetivo? Bueno, ustedes saben, la, el- la física atómica y lo que tiene que ver con el desarrollo de la energía, de lo que se va a conocer como la energía nuclear, está basada en la división de los neutrones que componen un átomo. Entonces, en ese sentido, hay una carrera vertiginosa y los primeros que van a llegar a la bomba atómica, que era el objetivo, va a ser precisamente Estados Unidos, que la va a utilizar luego de que las tropas rusas tomen Berlín y lleguen tardíamente los americanos con el general Patton, que habían desembarcado en Normandía y habían hecho todo ese caminito, para llegar al núcleo central de, de Alemania, y a partir de ahí la guerra va a ser prácticamente domesticada en Europa y va a quedar como polo el eje oriental con el imperio japonés. Y es ahí donde Estados Unidos va a tomar la decisión de utilizar la bomba atómica, que van a ser dos bombas atómicas que se van a lanzar en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki para apurar la finalización de la guerra. Porque había una creencia en que el imperio japonés difícilmente se fuera a rendir. Desde ese momento, la cantidad de víctimas, tanto de las tropas americanas como de las tropas japonesas, era altísimo en la región, y por otra parte se hacía prácticamente muy costoso mantener ese frente de batalla. Por eso se toma la decisión de lanzar las bombas nucleares, y esto precipita el final de la guerra con un costo altísimo para el pueblo japonés. Entonces, eh, dentro de, dentro de esta dinámica de la guerra como modelo keynesiano, keynesianismo de guerra para el crecimiento económico y como incentivo para el desarrollo tecnológico, que lo va a atribuir Estados Unidos a través de su sector privado con un amplio apoyo del sector público estadounidense, eh, es en donde vemos ya algunas características de esta fase del capitalismo, en donde el eje del imperio se va a trasladar ya definitivamente de Inglaterra a Estados Unidos. Yo les comentaba la otra clase que una de las grandes
uno de los grandes negocios o una de las grandes fases de la guerra en sí misma no está dado muchas veces en la guerra en sí mismo, sino en la reconstrucción de la guerra. Es decir, generalmente los países vencedores, aparte de hacer cargar con los gastos de guerra al país vencido y apoderarse de parte de su territorio, de sus riquezas, lo que producen es luego lo que se conoce el proceso de reconstrucción de lo que ellos mismos han destruido en ese aparato de guerra femenina. Y eso es lo que va a hacer precisamente Estados Unidos en su proceso de posguerra, a través de lo que se va a conocer el plan Marshall. El plan Marshall fue diseñado por las naciones aliadas que durante la guerra ya fueron diseñando el surgimiento de lo que va a ser luego las organizaciones de las Naciones Unidas o la ONU. La derrota de Alemania había creado en Europa Central un vacío total de poder y al mismo tiempo que los soviéticos afianzaban su influencia en la Europa oriental. ¿Qué es esto de la Europa oriental y la Europa occidental? Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, esto tenganlo siempre en cuenta, los primeros que llegan a Alemania, a Berlín, son los soviéticos, lo que los coloca en una posición estratégica en Europa, a través del Tratado de Yalta, que se va a firmar entre los países vencedores y en el cual va a intervenir la Unión Soviética. Hay una suerte de división de Europa. Una parte va a quedar para Occidente, para el mundo capitalista, y otra parte va a quedar en lo que se va a conocer los países satélites de la Unión Soviética, es decir, bajo la órbita y la supervisión de la Unión Soviética, es decir, de los regímenes socialistas de la época, con Stalin a la cabeza. Lenin había muerto, Stalin había tomado el poder, y Stalin había tenido una gravitación fundamental en la victoria sobre el fascismo y sobre el nazismo. Y acá hay un punto que creo que es clave. En el siglo XX, el gran enemigo del capitalismo durante las dos guerras y fundamentalmente durante la Segunda Guerra Mundial, fueron dos modelos económicos y dos modelos civilizatorios que no eran capitalistas, que fueron el fascismo italiano con Benito Mussolini y el nacionalsocialismo con Adolfo Hitler en Alemania. Entonces, Italia y Alemania aparecieron con modelos distintos a lo que era una sociedad capitalista. En el caso de Italia, el fascismo italiano era un modelo basado en pactos corporativos. Es decir, el Estado se dividía en corporaciones, así es, aparecían las corporaciones empresarias, aparecían las corporaciones de organización de los obreros, y el Estado como mediador muchas veces imponiendo pacto a estos dos sectores corporativos con un fin común, que es la unificación de la patria. Digamos, el fascismo a través del corporativismo es que logra la unificación de la clase trabajadora, y en donde las clases trabajadoras adquieren un rol fundamental en lo que van a ser, por ejemplo, el modelo de paritarias entre la corporación empresaria y la corporación gremial.
Entonces, y ahí viene la idea de paritaria, tal como tenemos en los países ahora de Occidente, donde se juntan ya no corporaciones, sino que se juntan sindicatos que están nucleados por rama, y hay de primero, de segundo y de tercer grado, con las cámaras empresarias afines a cada una de estas actividades, y en donde el Estado opera de mediador en la convalidación de esos acuerdos paritarios y convenios laborales donde se rigen las relaciones sociales. El fascismo, obviamente, no es un sistema democrático, sino un sistema de unicato, en donde, a donde las corporaciones eh, sí tienen un régimen democrático de elección, pero el, el régimen, el régimen presidencial no lo tiene. Entonces Mussolini, una especie de dictador, que mediante esta alianza entre las corporaciones empresariales y laborales va a llegar al poder y va a iniciar y se va a unir rápidamente con el nacional socialismo alemán en la Segunda Guerra Mundial. En un principio en alianza con Stalin también, constituyeron un trípode, es decir, aparecieron los tres modelos no capitalistas, el fascismo, el nacionalsocialismo y el socialismo soviético, unió la mano. Luego Stalin va a tomar distancia de estos movimientos porque ve que van tomando otro tinte que no tiene que ver con el socialismo, y va a terminar aliado al capitalismo internacional en su lucha contra el nacionalsocialismo de Hitler, cuando Alemania decide nuevamente, al igual que en la Primera Guerra Mundial, va a intentar invadir nuevamente Rusia, donde nuevamente va a resultar perdedor Alemania y va a tener que retroceder, y ya ahora sí el ejército rojo, hay un ejército rojo en la Unión Soviética, va, le va a permitir un alto grado de desarrollo y de penetración en, en la guerra. Entonces, a esta altura del relato que estoy haciendo, podemos afirmar que la Segunda Guerra Mundial estuvo en juego el sistema capitalista, al menos en Europa, en la parte de Europa y Oriente. Es toda una guerra también colonial, porque gran parte del conflicto bélico entre Alemania contra Italia y de Francia y de Inglaterra, se traslada al seno de sus propias colonias en África y en Asia, en donde, en donde las tropas alemanas van a ser derrotadas, y luego de la segunda, luego una vez finalizada la guerra, van a nacer los nacionalismos africanos, en una suerte de guerra de independencia en África, a través de lo que se va a llamar el Consejo Nacional Africano, que va a nuclear a todos los países que van a luchar por su independencia, donde Fanon va a tener una gravitación importante en lo que va a ser luego la guerra en Argelia, digamos así, ícono en las guerras de independencia africana. Entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial, es también el fin del colonialismo, el, el colonialismo inglés, el colonialismo alemán, francés y alemán en gran parte de África, y van a nacer una serie de nuevas naciones que no van a estar alejadas de muchos conflictos a lo largo de lo que va a ser
de la segunda continuidad del siglo XX. Es decir, durante el siglo XX, como le gusta denominar a Eric Hobsbawm, este historiador fantástico británico, para él el siglo corto del siglo corto XX es el periodo que va desde el comienzo de la Primera Guerra, 1914, hasta 1990, con la caída del muro de Berlín como ícono del fin del socialismo, es el momento de mayor gravedad y de tensión en el mundo, digamos. Es una época de rupturas y donde se van a dar, digamos, grandes catástrofes económicas, pero a la vez va a ser el siglo de las revoluciones, donde va a haber la mayor cantidad de revoluciones en el mundo, emancipadoras, dándole fin al colonialismo europeo iniciado en el siglo XV en África, en Asia y también en países de Latinoamérica, como va a ser la Revolución Cubana, después la Revolución Nicaragüense, los intentos de la Revolución del Salvador. Estos hechos catastróficos van a ser la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, y luego el nacimiento de la Unión Soviética o la revolución bolchevica leninista, terminando con el zarismo en Rusia y poniendo por primera vez a una nación entera en un régimen socialista, que va a ser a partir de 1917 hasta 1990 con la caída del muro de Berlín como ícono y fin del socialismo real como se lo conoce. Y luego la crisis del 30, que va a comenzar con el crack del 29 y se va a prolongar hasta 1938 con su expansión por todo el mundo y con consecuencias económicas en todo el mundo, y que va a ser uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, que va a ir de 1938 a 1945. Entonces, estos cuatro hechos es lo que pretendemos en esta unidad, que ustedes medianamente puedan no solo describirlo, sino que encuentren la relación que hay dialéctica en esto de tesis contra tesis, que es como la historia va evolucionando, que la historia va evolucionando en función de ideas y categorías de análisis que se van contraponiendo constantemente contra otras ideas y otras categorías de análisis en forma constante, o sea, a diario está impuesta la atención y la lectura de la realidad. Este es un poco lo que estamos viviendo ahora, digamos, agudizado por el uso de las redes, ¿no? Ustedes saben, en las redes es el gran problema que tiene el siglo XXI, porque las redes lo que han hecho, lejos de unificar la información, lo que ha hecho, ha dispersado la información, la ha segmentado en núcleos, que esa segmentación tiene que ver con gustos, con tipo de consumo, con tipo de vivencia, con distintos tipos de clase social, con distintas ideas sobre raza, sobre sexo y culturales, que ha hecho que segmenta la sociedad. Entonces ustedes en TikTok es probable que vean los TikTok de gente que piensa muy parecida a usted y tengan amigos que piensan muy parecido a ustedes, ignorando lo que pasa en el resto, y lo mismo con Facebook, Instagram y bueno, y las redes sociales, los grupos de WhatsApp. Entonces, esta nueva tecnología, que por lo menos hasta ahora parece como un medio de dominación de los grupos concentrados en esta segmentación, que a su vez les permite realizar grandes negocios porque segmenta el consumo en función de sexo, raza y clase, hace que la cultura aparezca
diversificada y segmentada. Nada de esto sucedía antes de la aparición del uso de la red y del smartphone como elemento casi adherido a nuestra palma de la mano y como accesorio casi de supervivencia diaria. El promedio de vista un celular, si ustedes se fijan, bueno, y que está 3 horas por día viendo la pantalla, bueno, es un tipo que prácticamente no está nada viendo la pantalla. Entonces la realidad hoy se ve por la pantalla, antes se veía por otro medio y se veía más la interrelación social diaria. Entonces, es a partir de la segunda guerra mundial en donde Estados Unidos va a tomar esta supremacía tecnológica y de dominio y va a cambiar por primera vez en la historia desde el siglo XV. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, desde el siglo XV, que es la era de los descubrimientos, va a cambiar el eje geopolítico. Ya no va a ser el eurocentrismo el factor de cambio de la historia, sino que el cambio de la historia se va a trasladar a Estados Unidos. Esto me parece trascendental para entender, digamos, lo que va a venir después. Porque si no entendemos que la Segunda Guerra Mundial lo que produce es el fin de la hegemonía de Europa como pensamiento, y es el fin del pensamiento de la Ilustración, del pensamiento de la Revolución Francesa, de la idea de igualdad, fraternidad, la idea de la democracia tal como la concibió la Revolución Francesa, al cambio de un eje en donde la cultura dominante ya no va a ser esas ideas que nacen en ese periodo y que tienen una fuerte concepción social también a través de lo que fue la doctrina social cristiana a lo largo de su historia, se traslada a otro eje, a otra cultura, que si bien es capitalista igual que Europa, está centrada en otros valores, como es el protestantismo, como es el luteranismo, en donde el individualismo pesa más que la construcción colectiva. Y esta construcción individual que viene de las ideas anglicanas, en donde el sacrificio individual es valorado, lleva a la idea que después magníficamente la filosofía lo va a desandar, lo va a analizar, lo va a profundizar en esta idea de que si yo me sacrifico, voy a tener éxito. Es decir, que el éxito depende exclusivamente de mi sacrificio individual. Entonces, cuando esta idea penetra en el capitalismo, que es un proceso lento y largo hasta llegar al siglo XXI y a esta última década en particular, la década que estamos entrando del 2020, hace que esa sociedad, mediante los algoritmos y los nuevos medios de sociabilización que tienen que ver con las redes, de este entramado de redes, valga más la individualidad personal que lo que se conoce como la construcción colectiva. Y eso redefine un nuevo capitalismo en donde si a mí me va mal, es culpa mía, porque no me sacrifiqué lo suficiente, no hice el esfuerzo suficiente, como dicen en las películas
a veces mal traducida del inglés al español en la televisión, no te habrán escuchado, que le dicen vos sos un perdedor. ¿Qué es un perdedor? Un tipo que no pudo ir a la universidad, que no se sacrificó, que no estudió, ¿viste? Como si no hubiera condiciones de base predeterminadas que hacen que esa persona no se pueda desarrollar eh, dentro del sistema. Entonces aparece la idea de que el sistema no es el que determina las relaciones sociales, sino que las relaciones sociales del éxito y fracaso se determinan en función del sacrificio y el esfuerzo individual. ¿Se entiende esta idea? Esta es la idea, digamos, filosófica en la cual se va a sentar este capitalismo de posguerra que va a tener un auge muy importante a partir de la década del 70. Pero es ahí precisamente donde van a hacer. Y van a hacer también, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y al dividirse Europa en occidental y oriental, capitalista y socialista, uno bajo el dominio de Estados Unidos y otro bajo el dominio de la Unión Soviética, va a surgir una organización internacional que sus siglas son la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una fuerza de seguridad en la cual todos los países occidentales conforman la OTAN, que son más de 44 en el mundo, van a aportar fondos y a su vez van a aportar efectivos, soldados y desarrollo tecnológico para la defensa de Occidente ante la amenaza del comunismo, el socialismo, porque finalizada la Segunda Guerra Mundial, se pensaba, muchos pensaban que venía una tercera guerra mundial. Y esta tercera guerra mundial iba a tener como grandes contrincantes a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Y es acá donde va a comenzar este periodo que se va a denominar Guerra Fría. ¿Por qué se dice Guerra Fría? Porque en realidad Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta 1990, nunca se atacaron mutuamente en acciones directas, sino que los ataques fueron en forma indirecta, fueron en territorios que conquistaba Estados Unidos y que donde la Unión Soviética apoyaba al país sometido por Estados Unidos, o viceversa, países que estaban bajo el dominio soviético, en donde Estados Unidos apoyaba indirectamente al país oprimido por la Unión Soviética. Es decir, fue una guerra que no afectó al territorio estadounidense y no afectó al territorio ruso. Uno de los grandes, otro hecho que me parece importante destacar es que América, en su conjunto, América del Norte, América Central y América del Norte, en el siglo XX nunca tuvieron guerras ni internas ni externas. Hubo revoluciones que fueron internas dentro de los países. Por ejemplo, la Revolución Mexicana en 1910, podemos decir, donde toma el poder Emiliano Zapata con Pancho Villa y hacen esa gran reforma agraria en un país que tenía un régimen de latifundio casi feudal en su campesinado. La Revolución Cubana en 1959, que va mediante las guerrillas encabezadas por Fidel Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos van a derrotar una dictadura impuesta desde Estados Unidos
que lo tenía Batista como dictador, la revolución nicaragüense, después en el año 80, en donde El Salvador se va a convertir en el segundo país socialista en América, y después hay intentos revolucionarios en Latinoamérica, pero nunca hubo una guerra, ni América fue atacada, intentó ser conquistada luego de la conquista, luego del siglo XV por otras potencias. Entonces, esto le da, digamos, otra característica. Mientras que vemos Europa, Asia y África, esos tres continentes que constantemente han sido fruto de colonialismo, guerras internas y, y guerras de agresión de dominio. Digamos, en la actualidad hay una guerra que afecta a toda Europa y que ha afectado a la economía mundial con graves consecuencias, que comenzó el año pasado, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, continúa la guerra. Entonces, esto me parece importante remarcarlo, porque le da al continente americano en su totalidad una condición no vista. Otro de los países dentro de Asia que tampoco han sufrido grandes guerras a lo largo del, del siglo XX, sino una gran revolución, es China. Es China que con su revolución en 1949 con Mao va a tomar el poder el Partido Comunista, el Partido Popular Comunista China, y va a convertir a China en el segundo gran país con mayor población, el segundo país de población en Asia, que primero está India, junto a la Unión Soviética, en un núcleo central del socialismo que va del 49 hasta el 90, en donde va a desaparecer la Unión Soviética y donde China va a tomar otro rumbo hacia un capitalismo de Estado o un capitalismo socialista, como algunos, como Raúl Argañara le gusta, le gusta decir. Entonces ustedes ven el mundo en este corto periodo, en este siglo corto que dice Douglas North, eh, sufrió grandes mutaciones, grandes cambios, y básicamente eh, estas guerras y todos estos cambios tienen que ver con el capitalismo, y tiene que ver con el surgimiento del socialismo, y en donde conviven durante todo este periodo dos sistemas totalmente, totalmente opuestos, es decir, antagónicos, y en donde recién a partir de la década del 90 vamos a observar un pensamiento único, casi hegemónico en el mundo, de un capitalismo en una fase expansiva, eh, por el red, por, la totalidad del globo terráqueo, y en donde no hay un modelo antagónico, digamos. Esta gran parte de la angustia de ver un modelo civilizatorio como el capitalismo en el siglo XXI, en donde cada vez las crisis son más recurrentes, en donde vemos cada vez que hay una mayor concentración del ingreso, en donde vemos cada vez que se producen eh, mayores índices de pobreza, con gravísimas crisis económicas en, todo, en, todos los países del mundo, y en donde la crisis ambiental ya está metida en toda su profundidad, y sin un sistema alternativo. Es decir, ustedes que son una generación joven, eh, no vislumbran una salida por fuera del capitalismo. Eh, como le gustaba decir a Mark Fisher, un filósofo
filósofo de gran trascendencia en el siglo XX. Su libro más famoso se llama K-Punk, o sea, por la cultura punk en Londres en la década del 80, que era una cultura totalmente anticapitalista que nace de la música, de la música punk, y, y en donde Mark Fisher dice que en realidad las nuevas generaciones es probable que se imaginen el fin del mundo o una catástrofe mundial antes de imaginarse que un modelo distinto al capitalismo, que el capitalismo va a terminar algún día. Y esto le provoca una gran angustia a Max Fischer, a tal punto que Mark Fischer, como gran filósofo, y antes había sido músico, había sido músico punk, a los 48 años, como todo punk, decidió suicidarse. Decidió, o sea, una visión totalmente pesimista tenía Mark Fisher del futuro, de lo que vendría y las catástrofes que estamos viendo en la actualidad. Entonces este siglo corto que estamos describiendo, digamos, es el siglo de las grandes catástrofes y a su vez el gran siglo de las grandes revoluciones, de las grandes revoluciones anticapitalistas. Primero a través del fascismo, el nacionalsocialismo, digamos, de versiones ultra antihumanistas, y la, la contraposición, el socialismo que va a captar la juventud en la década del 50, del 60 y del 70, digamos, a los límites de tomar las armas para más revoluciones en todo el mundo y terminar con el agobio del sistema capital. Entonces, habíamos quedado en la OTAN, digamos, en esta organización del Tratado del Atlántico Nórdico, que es una organización supranacional que tenía como objetivo velar para cuidar a Occidente de cualquier amenaza ante una posible guerra contra la Unión Soviética en esta especie de guerra fría. Por otra parte, la Unión Soviética, junto con sus países satélites, porque después de la Segunda Guerra va a quedar del lado soviético, en estos países satélites o países socialistas que se va a llamar, va a quedar Polonia, va a quedar Yugoslavia, va a quedar Checoslovaquia, va a quedar Hungría, va a quedar Rumania, bajo la tutela de la Unión Soviética. Y estos van a converger también en una gran unión que se va a llamar el Pacto de Varsovia, que va a ser los países de Europa del Este. Entonces, por un lado va a tener la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, creada en 1949, y del lado de la Unión Soviética, del lado del socialismo, va a tener al Pacto de Varsovia, que va a unir la Unión Soviética con todos estos países de, de, de Europa del Este. Cuando está por comenzar a finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1944, en donde ya se vislumbraba que el triunfo sobre, sobre el eje alemán Italia, sobre el fascismo y el nazismo, los países centrales eh, van a pensar en la necesidad de crear una serie
de supraorganizaciones nacionales, es decir, organizaciones que estén por arriba de las naciones, cosa que no existía hasta ese momento, y para ello se van a reunir en el año 1944 en Estados Unidos, en la ciudad de Bretton Woods. Cuando fueron los 50 años de Bretton Woods, en 2000, no, los 50 años no, 44, los 70 años, los 70 años de Bretton Woods, se realizó un gran acto en Bretton Woods donde se lo recordó a John Martin Keynes, porque John Martin Keynes va a tener una gran injerencia o va a participar en estas discusiones que se conocen como Bretton Woods. Entonces, en esta conferencia económica internacional de Bretton Woods en Estados Unidos, había dos ideas o dos planes que se van a discutir de manera muy virulenta, a veces violenta, que es el plan elaborado por Harry White, que era el subsecretario del Tesoro estadounidense, y el plan de John Martin Keynes, que representaba al Reino Unido. Es decir, digamos, acá es donde, esto que yo le decía, donde se va a definir, digamos, el cambio de hegemonía o de imperio, y donde Estados Unidos va a comenzar a ser la potencia hegemónica ya de por sí. Y que a su vez, como también marcaba, es un cambio cultural en el modo del capitalismo como modo de reproducción y como modo civilizatorio. Es muy distinto el capitalismo con la hegemonía británica, es muy distinto el capitalismo que se va a inaugurar con la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, después de estas discusiones, se va a crear el Fondo Monetario Internacional, se va a crear el Banco Internacional el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido como el BIRC, más tarde conocido como el Banco Mundial, y se va a crear el GATT. El GATT es la ronda de comercio, después conocida como la ronda de comercio internacional. Un poco la idea que se tenía, o el temor mejor que se tenía, en Bretton Woods era, y me parece que lo fundamental que lleva a la creación de estas superestructuras nacionales, es, por un lado, el temor del socialismo, de la Unión Soviética. Y por otro lado, se trataba de impedir o de tratar de que no se cometieran, anticipándose a los errores que se habían cometido en el Tratado de Versalles. ¿Se acuerdan? El Tratado de Versalles era uno de los tratados de paz que se había firmado finalizada la Primera Guerra Mundial, y donde básicamente Alemania se le habían impuesto las cargas de guerra, y bueno, ya había sido cargas de guerra prácticamente que Alemania no podía cumplir, y bueno, fue un fracaso este tratado, que nadie lo pudo cumplir, y que terminó, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, y en gran parte llevó a, que el cerramiento hacia adentro de los países producto del no cumplimiento del Tratado de Versalles a Estados Unidos a la primera crisis grande del capital financiero, que fue el crack del 29 y la crisis del 30. Entonces,
había ese gran, ese gran, ese gran, ese gran, ese gran, ese gran, ese gran temor. Voy a tomar agua. Disculpe. Entonces, como les decía, en esta conferencia había dos posiciones, la británica con White a la cabeza, la estadounidense con White a la cabeza, que era el subsecretario del Tesoro, y la de Keynes, que representaba al Reino Unido. Básicamente lo que discutía Keynes con White era esta idea del libre comercio. ¿El libre comercio en qué sentido? Keynes buscaba promover el desarrollo económico. Él estaba preocupado porque él tenía la tesis, y los ingleses tenían la tesis de que la guerra, o cómo enfrentar, digamos, al socialismo, digamos, como posible contrincante en una tercera guerra mundial, o como modelo civilizatorio antagónico o alternativo frente al capitalismo, tenía que ver con promover el desarrollo económico. Entonces decía, si nosotros logramos que los países periféricos dentro de la órbita de Occidente, dentro de la órbita del capitalismo, lleguen al desarrollo, ¿qué necesidad van a tener de pasar al socialismo? ¿O por qué sus clases obreras van a buscar ideas socialistas si podemos desarrollar un capitalismo donde el desarrollo económico como idea sea la base? O sea, cuando hablamos de desarrollo económico, hay una diferencia que me parece que hay que decir. Una cosa es el crecimiento económico y otra el desarrollo económico. El crecimiento económico se muestra a través del aumento del ingreso nacional. Y sus medidas más comunes para mostrar el crecimiento de un país es medir el PBI del país, compararlo con otros países del mundo. Entonces ahí sabemos qué países crecen más y qué países crecen menos, y a su vez con el PBI por habitante, es decir, cuál es el ingreso promedio por habitante. Eso entonces te da una medida de crecimiento económico. Pero el crecimiento económico es insuficiente para explicar el desarrollo económico, porque yo puedo tener un alto PBI, puedo tener un alto PBI por, por habitante, y puedo ser Irán, por ejemplo. Irán de la década del 90, que tenía el precio del barril del petróleo, se había ido por arriba de los $100, tenían o los países de la OPEP, de la crisis del petróleo en la década del 70, donde el precio del barril se multiplica por 5, entonces tienen los ingresos súper extraordinarios a través de los petrodólares. Entonces vos medís el PBI, cómo crece en esos países, y a su vez lo dividís por la población, te da un PBI por habitante genial, pero para nada son países desarrollados, ¿sí? Más allá de lo cultural. Entonces el desarrollo económico tiene que ver con otras variables que hacen a la calidad de vida de la población. Entonces cuando vos medís desarrollo económico, no solo medís las variables económicas, sino que se muestran otras variables que tienen que ver con variables sociales y de movilidad social.
Por ejemplo, el índice de Gini. El índice de Gini te mide la distribución del ingreso. Entonces, el índice de Gini que va entre 0 y 1, te va a medir que mientras más cerca a 1 eh, sea, sea el índice, te va a mostrar una mayor concentración del ingreso en el percentil más alto. Es decir, una sociedad totalmente inequitativa. ¿No? La sociedad equitativa sería aquella que se acerca más a cero, es decir, donde la distribución del ingreso se distribuye entre el primer y el último percentil de manera más o menos equitativa, el famoso 50-50 o el 50-50 en español. Otro indicador, el acceso al agua potable, por ejemplo. Sabemos, hay países, por ejemplo, que nombrábamos anteriormente, el OPEP, el Irán, donde el agua es un recurso escaso y el agua potable también. Ni hablar de África, donde todavía más de la mitad, o de Asia, más de la mitad de la población no tiene acceso al agua potable. Y donde mueren millones de niños todavía por diarrea estival. Otro indicador es la tasa de mortalidad infantil, es decir, cuántos niños cada 1000 sobreviven en los primeros meses de vida. Eso también me da un indicador social. El acceso a la vivienda, cuánta gente tiene vivienda propia, cuánto alquila. Entonces Keynes y los ingleses estaban preocupados por el desarrollo económico. Entonces decían que, digamos, estas organizaciones y las principales medidas que se debían tener de tomar el poder tenían que ir en base a buscar el desarrollo económico de los países centrales devastados por la guerra y en los países de la periferia. Entonces esto constituye una barrera a la base de las ideas sociales. Mientras que White y los americanos, lo que ellos buscaban era lograr una mayor movilidad de los bienes y los capitales a nivel mundial. Ellos lo que buscaban era expandirse económicamente, Estados Unidos, económicamente, mundialmente, a través del comercio, cosa que ya tenían dominada hasta la Primera Guerra Mundial, luego hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial va a comenzar la decadencia de Estados Unidos como productor de materias primas o el motorcito de la economía real global. Y por otro lado, lo que buscaba es la libre movilidad de capital. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial va a aparecer Estados Unidos como el gran acreedor otra vez de toda Europa. Por eso es que Keynes proponía la creación de una Cámara Internacional de Compensación de Monedas. En cambio, la propuesta que va a triunfar finalmente es la de la creación de un fondo de lo que se va a llamar en un primer momento, que estoy acordando ahora, que es el Fondo Monetario de Estabilización, que luego se va a convertir en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estas instituciones van a ser las encargadas de verificar y de mantener el tipo de cambio fijo entre las monedas de los países y una moneda de referencia. Otra diferencia en esta propuesta era de que entre ambos países era en qué moneda, o sea, qué moneda iba a ser la de referencia. Keynes y los británicos proponían que siguiera siendo la libra, como decía el patrón, tipo cambio oro hasta la Primera Guerra Mundial y luego en ese breve periodo en 1922 el Tratado
de Génova, mientras que White y Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, sugerían que fuera el, el dólar. El dólar. Finalmente, esto va a terminar en lo que se conoce como Tratado del Bretton Woods, en poner al dólar como moneda de referencia a través de un sistema de convertibilidad conocido como patrón oro-dólar. Este patrón oro-dólar tenía una relación monetaria eh, del dólar con el dólar americano, implicaba un valor fijo al oro. Es decir, por una onza de oro te daban $35. Esto ejercía como un mecanismo de contención financiera y era muy similar al patrón de tipo cambio oro eh, del siglo XIX y principios del siglo XX, que lo que trataba Estados Unidos era de mantener la estabilidad monetaria en ese momento. Para esto, los bancos centrales tenían que tener reservas en oro, es decir, que sus reservas en oro tenían que ser equivalentes a la moneda de emisión, y a su vez la moneda de emisión tenía que ser convertible al dólar. Es decir, que si en un banco central de un país, por ejemplo Francia, con Charles de Gaulle, que va a tomar el poder después de finalizar la guerra, va a ser el presidente que va a tratar de establecer la nueva Francia, héroe de guerra, Charles de Gaulle, por cada dólar que entraba, Charles de Gaulle rápidamente esos dólares iba a la Reserva Federal de Estados Unidos y lo cambiaba por oro. Entonces esto que este sistema de convertibilidad es un sistema que no va a tener la confianza que tuvo desde un comienzo el sistema patrón cambio oro con la libre esterlina. Uno, porque el capitalismo había mutado, había cambiado, ya como le digo, ya se vislumbraba un nuevo capitalismo de posguerra. Y es por eso que un tipo que se llamaba Triffin va a establecer lo que se denominó el dilema de Triff, que el dilema de Triffin es más conocido como un conflicto de intereses económicos entre los objetivos nacionales y los internacionales de un país. Entonces allá de Gaulle, traduciendo esto del dilema de Triff, ¿qué le interesaba más? ¿La estabilidad macroeconómica monetaria a nivel global o que Francia pudiera salir rápidamente de la crisis de posguerra? Obvio, salir lo más rápido de la crisis de posguerra. Y para eso, digamos, para eso necesitaba el oro estadounidense. Por eso que es, el, es, uno, de los, es uno de los primeros países que va a comenzar a utilizar esto que se conoce como el dilema del Triffin, a cada dólar que entraba, tratar de cambiarlo por oro y de esa manera fortalecer su moneda. Y para que usted tenga una idea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía aproximadamente el 60% de la tenencia de oro del mundo. Este sistema de Bretton Woods, o sistema para un cambio de dólar-oro, va a durar del 44 hasta 1971, donde unilateralmente Estados Unidos lo va a abandonar
el gobierno de Richard Nixon. Ya son el 41, son 27 años. Cuando se finaliza Bretton Woods, dicen que las reservas de oro de Estados Unidos eran del 10%. Es decir, había perdido en 27 años prácticamente todas sus reservas de oro. Se habían trasladado a otro centro. Esto por otras causas que ya vamos a analizar. Pero para que veamos la magnitud que tenía, que tuvo esto. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, aparte de confirmar la situación hegemónica de Estados Unidos en términos políticos, económicos, monetarios y culturales, en esta nueva fase del capitalismo, va a dar lugar a un nuevo ciclo económico o fase económica del capitalismo que se va a conocer como la edad dorada del capital, que es ese periodo de posguerra donde se va a aplicar, una vez finalizada la guerra, después de la creación de la OTAN, el tratado donde los rusos van a establecer una guerra fría con Estados Unidos, todo esto que he tratado de explicar hoy, y dentro de ese marco van a aparecer la idea de lo que se va a conocer como los estados de benefactor. Siempre yo digo esto, y esa es mi tesis principal, que en esta fase el capitalismo o el capital se va a mover en un sentido y no en otro, porque podría haber optado en volver al laissez-faire, al libre mercado de preguerra, es decir, de antes de la guerra del 14. ¿Por qué no se vuelve a ese modo de laissez-faire, dejar hacer, laissez-faire, laissez-faire, como dicen los franceses, de dejar hacer, dejar pasar, en donde el Estado tenía un rol secundario mínimo, donde los dilemas los resolvía el mercado, y porque habían pasado todas estas catástrofes, y aparte tenían, aparte había aparecido la Unión Soviética, el socialismo que estaba calando hondo en la juventud y en la clase trabajadora en todo el mundo. Entonces va a surgir esto que se conoce como los estados benefactores, o más conocido ya en la teoría del pensamiento económico como modelo keynesiano. ¿Qué significaba este estado benefactor? Es decir, un estado que protegiera básicamente los intereses de la clase trabajadora. ¿Y por qué era importante, digamos, proteger a la clase trabajadora? Que había aparecido un capitalismo nuevo, el capitalismo era una ventaja competitiva de este capitalismo